Materia: Economía. Unidad 1. Introducción a la economía. Facilitadora: Norma Elsa Muñoz. Actividad: Evidencia de aprendizaje. Alumna: Karina Janet Méndez Estrada. Matrícula: AL 125 25 167. A continuación explicaré algunos conceptos. Necesidades ilimitadas. En economía, no hay un concepto más importante ni más necesario que el de la necesidad. De hecho, la economía existe porque los individuos tienen una serie de necesidades que les gustaría satisfacer. El concepto de necesidad como tal, según el Diccionario Real de la Academia Española, sería básicamente carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Si a la definición añadimos ilimitado, resulta más sencillo entender que la economía se refiere con este concepto a las necesidades que, más allá de cubrir la conservación de la vida, le proporcionan placer, disfrute o un bien vivir al individuo. A esto le llamamos bienes. Todos los seres humanos tenemos una serie de bienes que nos gustaría poseer y de los cuales no hemos alcanzado el punto de saturación. Esto quiere decir que siempre hay bienes que deseamos tener en mayor cantidad. Uno de ellos podría ser el dinero. La economía, como teoría o ciencia, basa sus estudios en satisfacer las necesidades humanas y por ello presupone que todas son ilimitadas y también los bienes son ilimitados. Existen dos tipos de bienes que el ser humano busca satisfacer. Uno es el material, como el que colecciona cosas de lujo, compra de cuadros, vehículos, prendas de vestir, tecnología, computadoras, celulares, etc. También están los inmateriales, que es adaptación social, prestigio, estatus, placer, poder y dominación. Escasez. Para ilustrar este término, describiré un poco de escasez que actualmente padezco en mi localidad. Actualmente vivo en Los Héroes de Chalco. Se construyen grandes zonas habitacionales lejos de las áreas laborales. Se carece de transporte seguro, ya que se padece de asaltos en los peceros y camiones de las rutas del Estado de México, de frecuencia cotidiana, sin que la autoridad tome cartas en el asunto. Aunado a esto, a la distancia de la ubicación, hace necesario para algunas personas levantarse a las 4 de la mañana para entrar a su trabajo a las 8, gastando más de 8 horas diarias en su transporte de ida y venida. Y muy seguido llegan tarde, porque a esa hora de salida no hay transporte todavía. Y aún más deprimente, para algunos habitantes los costos de traslados suman los 50 pesos diario por persona, lo que hace para algunas familias insostenible habitar en su nuevo domicilio adquirido. Los pocos que tenemos carro, también encontramos muy elevado el gasto del combustible, porque la gran mayoría tenemos que viajar cerca de 38.8 kilómetros, que se convierten en aproximadamente 100 kilómetros por causa del tráfico. Y el gasto del vehículo incrementa los costos de mantenimiento por refacciones y manos de obra. La falta de empresas cercanas agrava la situación, pues a quien nos gustaría trabajar cerca de nuestra casa, pero por desgracia, muchos de los residentes tenemos trabajo de planta o de base en adscripciones localizadas en el DF, lo que hace imposible un cambio de centro de trabajo. Esto es originado por la escasez de casas o departamentos, y los pocos que hay en el DF pues son carísimos. Los departamentos más económicos van desde 1.200.000, prácticamente inaccesibles, con un crédito de vivienda de interés social y con espacios súper reducidos. Esto porque los precios de los bienes siempre estarán en función de la escasez. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no la otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B.
Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado. En el caso que comenté sobre la adquisición de vivienda, hemos tenido altos costos de oportunidad, pero evaluamos todas las posibilidades y los recursos. Y esa fue la decisión tomada, porque las casas cada vez quedan más lejos de la centralización laboral y escolar de nuestros hijos. Economía positiva. Para ilustrar este concepto hablaré de los adolescentes en Iztapalapa, que era el lugar donde solía vivir. Debido a los contextos socioculturales, políticos y geográficos, la juventud de la delegación Iztapalapa es la más extensa del DF, pues ha tenido un crecimiento vertiginoso en su población, ya que de acuerdo con los últimos resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda en el año 2000, la población residente en el perímetro delegacional fue de 1.773.343 habitantes. Esta cifra representa el 20.60 con respecto a la población total del DF. La población referida anteriormente en relación con la superficie del territorio delegacional significa una densidad bruta de 152. Esta cifra resulta ser más alta que la densidad promedio en el DF. De acuerdo con las proyecciones de población del CONAPO, Consejo Nacional de Población, se espera que el sector juvenil entre los 12 a 29 años se alcanzó su participación relativa más alta dentro del total de la población en los primeros años de la década de los 90. Se establece con una meseta que continuará hasta el año 2030 y comenzará un paulatino decrecimiento hasta llegar a representar para el año 2050 solo el 19.2% del total de la población. Este fenómeno de transformación de la estructura por edad de la población dará lugar a una ventana de oportunidad democrática transitoria que permanecerá abierta en el curso de las próximas 3 décadas. Sin embargo, se debe mencionar que la ventana de oportunidad de la que nos habla CONAPO empezará a cerrarse a medida que las presiones para atender las demandas del envejecimiento democrático sean mayores. Esta ventana de oportunidad o bono democrático podrá convertirse en la próxima década en un importante factor para el desarrollo de los iztapalapenses y para todo el país. Es decir, estadísticamente hay un incremento de la población joven que se continuará hasta el 2030, creándose una ventana de oportunidades que se debe de aprovechar. Economía normativa. Desde hace tiempo se ha visualizado una constante muy importante que describe muy bien a Iztapalapa, y es su sobrepoblación. Para contrarrestar el crecimiento poblacional, la delegación fomentó un programa a favor del aborto, que finalmente cumple con el objetivo para bajar la tasa de natalidad. Pero por otro lado, agrava la falta de educación y conciencia sexual de los habitantes. Fomenta la cultura autócrata, donde no existen responsabilidades por los actos. Los demás tienen la culpa, menos yo. Nos encontramos ante un juicio de valores en el que ciertamente el que pierde es el poblador de Iztapalapa. De todos, es sabido que el aborto es un crimen con todas las agraviantes de la ley, premeditación y alevosía y ventaja, amparando a los criminales, o sea, a los padres, bajo el cobijo de la ley, solo por considerar que el ser no nato aún no es humano ni consciente. La pregunta entonces es, ¿qué se necesita para ser humano y ser consciente? La respuesta es dictar leyes que permitan ejecutar seres indefensos. Esa es la conciencia e humanidad actual en Iztapalapa. La violencia en esta delegación es la expresión más usada para el diálogo, la conciliación y consecución de objetivos. Está por encima de la educación, por encima de la cultura, por encima de los valores.
Esto muestra claramente la verdadera cara de ella, la más violenta de la Ciudad de México. Por otro lado, sabemos que la economía y la población son dos variables íntimamente relacionadas y que por parte de los economistas se le tiene miedo a la población numerosa. En mi opinión, esto se debe a que con anterioridad el gobierno debía brindarle seguridad social a cada individuo, en todos sus rubros: salud, vivienda, trabajo, con prestaciones, etc. Por lo que el habitante se convertía en un enemigo pasivo de la economía. Considero que la clave está en la nueva visión de la población como riqueza. Es decir, la riqueza no es solo dinero, también se encuentra en forma de capital humano, de la que Iztapalapa es una de las más grandes fuentes. Es como un yacimiento al que hay que explotar y sacarle brillo como un diamante. Hacerlo no es tarea difícil, es romper con paradigmas tecnológicos y de educación que estancan a los pobladores en la ignorancia, llegando a los 18 años sin saber hacer nada. Imagino en Iztapalapa nuevas escuelas primarias, secundarias, vocacionales y superiores, donde se transforme a los individuos de capitales pasivos a capitales activos. Especialistas en tecnologías verdes, en manejo de siembra y cosecha sin usar la tierra ni depender del clima. A esto se le llama hidroponía. Especialistas en forraje verde, hidropónico, claro, para ganado. Especialistas en programación y electrónica que a una vez capacitados transformen las diferentes regiones y diferentes estados donde se cuente con campos, montañas y con visión sustentable, exploten los recursos naturales existentes. Es decir, convertir a Iztapalapa en la principal fuente de capital humano en México y no en la principal fuente de individuos autócratas, ignorantes, que se dejan llevar como animales por el sexo y que no se hacen responsables de sus propios actos.